Seguramente has escuchado que los filtros de banda estrecha no funcionan muy bien con ópticas rápidas, como el f2, pero casi siempre esto se dice sin mostrar datos reales de los filtros. En este video voy a poner a prueba el band shift y a través de una serie de experimentos vamos a medir qué tanto se desplaza la banda del filtro cuando usamos ópticas rápidas hasta de f1.4. Si usted tiene uno de estos sistemas y desea usar filtros de banda estrecha, este video le ahorrará dolores de cabeza. Yo soy Daniel Espitia y bienvenidos a Astro Vecinos. Tenemos acá un sistema conformado por un lente, un filtro y el sensor de una cámara. El lente tiene una distancia focal de 200 milímetros, es decir, enfoca la luz en un punto focal que está ubicado a 200 milímetros del lente. Y también tiene una apertura de 100 milímetros, que es la distancia que tenemos acá en la parte frontal por donde va a ingresar la luz. Es decir, que este sistema es un sistema f2. Tiene una relación focal de 2. Esto lo calculamos dividiendo los 200 milímetros de la distancia focal en los 100 milímetros de la apertura del lente. Vamos a ver cómo se comporta este sistema f2 cuando tenemos una fuente de luz muy distante. Las estrellas, al estar tan lejos del telescopio, pues cuando llega la luz, esta luz ya viene con unos rayos paralelos. Estos rayos paralelos son enfocados mediante el lente en un punto focal. Cuando observamos el filtro, lo que notamos es que los haces de luz vienen con diferentes ángulos. Los haces de luz que llegan en la parte central vienen a 0 grados, pero en la medida en que nos vamos alejando del centro, el ángulo es mayor, hasta llegar a un ángulo marginal, que en este caso es de 14 grados. Esto para este sistema f2. Vamos ahora a modificar la apertura. Entonces ya no la quiero de 100 milímetros, sino solo de 50 milímetros. Entonces restringí el diámetro de ingreso de luz a este sistema. Entonces tengo una distancia focal que sigue siendo de 200 milímetros, pero una apertura de solo 50 milímetros. Al calcular la relación focal, 200 dividido en 50 me da 4, es decir, este es un sistema f4. El ángulo marginal disminuye. Vemos que el ángulo marginal está aproximadamente a los 7 punto algo grados. Por supuesto, los haces que llegan en la parte central llegan a 0 grados. De manera similar, si reducimos más la apertura, voy a colocar una apertura de 20. Entonces tengo distancia focal de 200, apertura de 20. Si divido 200 entre 20, me da 10. Es decir, este sería un sistema f10. El ángulo marginal me da apenas de 3 grados. Es decir, los haces están llegando al filtro con un ángulo muy pequeño, casi paralelos. Entonces, lo que concluimos es que entre mayor sea la relación focal, es decir, por ejemplo acá f10, los haces van a llegar más paralelos al filtro. Y si la relación focal es más pequeña, como en el caso del sistema f2, entonces los haces llegan con un ángulo mayor al filtro. El ángulo marginal θ se calcula con la arcotangente de 1 sobre 2 veces la relación focal. Es decir, que si la relación focal es f10, nos daría arcotangente de 1 sobre 2 por 10, es decir, 1 sobre 20, y esto nos da de 2.86 grados. En la tabla vemos que el ángulo marginal para f2 es 14 grados
y va a ir disminuyendo en la medida en que la relación focal aumenta. Para F10 es 2.86 grados. Pero, ¿cómo nos afecta el ángulo marginal cuando usamos filtros astronómicos? Para esto vamos a hacer un experimento donde instalo un filtro dual de 3 nanómetros SV220 enfrente de un espectroheliógrafo. Al comienzo observamos al lado derecho el espectro de luz y una vez instalamos el filtro observamos que deja pasar únicamente una banda estrecha, en este caso de 3 nanómetros. Cuando inclinamos el filtro, los haces de luz van a incidir sobre este con un determinado ángulo y observamos que la banda en el espectro empieza a desplazarse. La línea negra que vemos en el espectro equivale a la longitud de onda del hidrógeno alfa. Y si el ángulo es demasiado grande, observamos que el filtro ya no permite el paso de esta línea de emisión de hidrógeno alfa. Es decir, que hay un corrimiento de la banda que el filtro permite el paso de la luz cuando los rayos inciden con un determinado ángulo. Entre mayor es el ángulo, mayor es el corrimiento de esta banda. Es decir, que el filtro tiene un comportamiento diferente para haces de luz que vienen con cierta inclinación. Este corrimiento de la banda es conocido como band shift. Vamos ahora a ver cómo se calcula este band shift para un determinado ángulo y un determinado filtro. Esta fórmula me permite calcular la longitud de onda central cuando el haz de luz incide con cierto ángulo sobre el filtro. Para esto necesito saber cuál es la longitud de onda a 0 grados. Para nuestro caso estoy haciendo el experimento para hidrógeno alfa, que equivale a 656.3 nanómetros. Necesitamos además saber el índice del aire, que equivale a 1, y también el índice efectivo del filtro. Este no lo sabemos. En la mayoría de videos que encontramos en YouTube se asume un valor, pero esto depende del filtro del fabricante. Entonces necesitamos averiguar cuál es el índice efectivo de este filtro en particular para poder calcular qué tanto se corre la longitud de onda para cierto ángulo θ. Para poder calcular este índice efectivo para nuestro filtro, vamos a hacer un experimento en el que capturamos el espectro a 0 grados y posteriormente con una inclinación, con el fin de medir qué tanto se corre la banda para cierto ángulo. Para este experimento en particular, vamos a utilizar el filtro a 0 grados y a 4.74 grados. En la gráfica de la derecha apreciamos el espectro sin el filtro, donde la línea negra equivale a la línea de hidrógeno alfa. Una vez instalamos el filtro a 0 grados, observamos que él efectivamente bloquea el paso de la luz, permitiendo el paso de solamente una banda de 3 nanómetros de ancho, pero la línea de hidrógeno alfa no está centrada en esta banda. Esto pues ya es muy particular de este filtro de SVBONY. Una vez inclinamos el filtro a 4.74 grados, vemos que la banda se corre, quedando la línea de hidrógeno de alfa en el borde. Vamos ahora a las gráficas de la izquierda. Vemos que al inclinar el filtro a 4.74 grados hay un corrimiento hacia la izquierda de la banda. Para el caso de hidrógeno alfa, la transmisión baja a el 50%, es decir, ahí ya estamos teniendo pérdidas en esta línea de hidrógeno alfa. Gracias a este experimento pudimos determinar que el corrimiento para 4.74 grados fue de 1 nanómetro. Esto nos permite calcular el índice efectivo para este filtro SV220 de 3 nanómetros y nos da de 1.47. Con este índice efectivo que acabamos de calcular, podemos determinar qué tan grande va a ser el corrimiento para un determinado ángulo. En este caso, este ángulo que trabajamos de 4.74 grados, el cual nos dio un corrimiento
de 1.04 nanómetros es equivalente al ángulo marginal para un telescopio f6. Esto para los rayos marginales, es decir, para los rayos de luz más externos. Si utilizamos telescopios más rápidos, como en el caso de un telescopio f5, ahí el corrimiento va a ser de 1.4 nanómetros, pero debido a que el hidrógeno alfa no está perfectamente centrado, ahí ya empezaríamos a perder esta banda de hidrógeno alfa para los haces de luz marginales. Si usamos telescopios mucho más rápidos, por ejemplo un telescopio f2, el corrimiento va a ser de 6.46 nanómetros, es decir, ahí sí no vamos a estar capturando nada de hidrógeno alfa para estos haces marginales en f2. Es decir, para poder utilizar este filtro de 3 nanómetros de Sbiboni, máximo lo podemos utilizar hasta f6. Ahí ya empezamos a tener algo de pérdidas en esos haces marginales. Para el caso de un filtro de 7 nanómetros, si la línea de hidrógeno alfa está bien centrada en la banda del filtro, un corrimiento de 3.5 nanómetros nos dejaría por fuera esta línea de hidrógeno alfa. Esto es aproximadamente entre f3 y f2.8. Es decir, que este filtro de 7 nanómetros nos funcionaría máximo hasta f3. Esto teniendo en cuenta este índice que calculamos para este filtro de Sbiboni. Eso va a cambiar de acuerdo a cada marca y a cada filtro. Ahora, no quiere decir que un telescopio f2 con un filtro de 3 nanómetros no sea capaz de capturar hidrógeno alfa. Sí lo hace, pero únicamente la parte central de ese telescopio está aportando haces de luz con ángulos pequeños que permiten el paso del hidrógeno alfa. Toda la parte exterior del telescopio va a incidir con un ángulo muy grande sobre el filtro y este filtro va a bloquear el paso de la línea de hidrógeno alfa, y lo que me va a estar aportando es longitudes de onda cercanas al hidrógeno alfa, en este caso de luz roja. Si yo quiero capturar únicamente el hidrógeno alfa, entonces esto lo que estaría es contaminando esta señal de hidrógeno alfa, por lo que no es recomendable usar telescopios rápidos con estos filtros tan estrechos. Ahora voy a hacer un experimento en el que instalo un lente Samien de 85 milímetros junto con el filtro SV220 de 3 nanómetros y el espectroheliógrafo. El lente me va a permitir modificar la apertura, lo cual va a afectar la relación focal. Entonces voy a capturar el espectro a diferentes relaciones focales con este filtro de 3 nanómetros para ver cómo es la respuesta en el espectro. Acá podemos apreciar cómo podemos ir cerrando el diafragma para ir modificando la apertura del lente. Esto nos va a permitir tener relaciones focales desde f1.4 hasta f11. Aquí observamos el resultado de este experimento. Vemos la respuesta desde relaciones focales f8 hasta f1.4. Como podemos ver, en la medida en que vamos reduciendo esa relación focal, la banda se va ensanchando, porque estos haces marginales cada vez tienen un ángulo mayor y van generando ese corrimiento. Como mencioné anteriormente, no quiere decir que al utilizar un F2 o F1.4 ya no vaya a recibir luz del hidrógeno alfa. Sí la continúa recibiendo, pero únicamente con la parte central del lente o del telescopio. En los haces marginales van a hacer que reciba luz, pero corrida, lo que hace que tengamos una banda un poco más ancha. Al graficar estas respuestas para cada una de las relaciones focales, lo que notamos es que en la medida en que la relación focal disminuye, es decir, nos acercamos a relaciones focales más pequeñas, como en el caso de F2 o F1.4, tenemos ese corrimiento acá hacia la izquierda, que es hacia el azul, y empezamos a perder transmisión
al lado derecho, donde tenemos el hidrógeno alfa. Es decir, empezamos a recibir menos hidrógeno alfa y empezamos a recibir más luz de una banda donde no hay hidrógeno alfa. Entonces, quiere decir que sí recibimos hidrógeno alfa para focales F1.4, F2, pero cada vez con menos intensidad y se va a ver contaminada por luz de otras longitudes de onda que están hacia la izquierda, que no son hidrógeno alfa. Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando tenemos telescopios con obstrucción central, como el caso de los newtonianos o los Smith-Cassegrain, esa obstrucción central no va a permitir que los haces de luz que están a 0 grados o a ángulos pequeños ingresen en el telescopio. Entonces va a ser más notorio el efecto del band shift. Finalmente, si tenemos un telescopio rápido con una relación focal pequeña, debemos conseguir un filtro diseñado específicamente para sistemas rápidos. Estos filtros ya vienen con un corrimiento previo para compensar el corrimiento que nos genera el band shift. Y llegamos al final de este video. Espero que ahora, si alguien les dice que un filtro no sirve para F2, ustedes ya saben por qué es. Espero que les haya gustado esta serie de experimentos y los invito a que comenten qué tipo de pruebas les gustaría que yo hiciera en próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.